Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz, me llena de tu paz. Hola, mi nombre es Nati, soy la hermana Nati, pertenezco a la iglesia Buenas Nuevas México, Atizapán, México. Pues yo recibí salvación hace 4 meses, en el mes de octubre de del año pasado, recibí la salvación.
Yo tenía una vida muy pesada, muy pesada, de mucha aflicción, muchos problemas. Yo pertenecía a la iglesia cristiana, pero era popular. Entonces, pues yo asistía porque mi vida era muy llena de problemas. Entonces, conocí a una persona que me compartió la palabra. Yo tengo una niña que es un bebé prematuro. Entonces, en esa ocasión recuerdo que yo llevaba muy mal a mi niña, muy mala. Entonces yo lloraba por toda la calle y esa persona me encontró y me dijo, ¿por qué llora? Y yo le comentaba, es que tengo esta bebé y está muy mala, muy grave, ya nació de 6 meses mi niña, quedó intubada 3 meses. Entonces, pues me la entregan en el hospital, pero pues ella seguía delicada. Entonces yo iba al hospital cuando encuentro a esta persona y me dijo, en realidad quiere que su niña sane, y yo le decía que pues sí, pues era lo que yo pedía, ¿no? Entonces ella me invitó a una iglesia y esa iglesia era cristiana. Entonces yo acudí, iba con mi hija tenía en ese entonces 16 años y me dice, mamá, pues vamos, dice, pues si dicen que vamos a orar por ella, pues vamos. Entonces asistimos a la iglesia, mi niña y yo, y fuimos. Y pues ahí oraban, bailaban, danzaban y pues yo me sentí por el momento, pues me sentía agradable, me sentía plena, me sentía como que pues sí iba a reaccionar su Dios del que ellas me hablaban, ¿no? Entonces pues así me emocionaba, entonces me invitaban a que yo fuera a los cultos y mi hija y yo y la bebé asistíamos cada 8 días a esa iglesia. Entonces, pues con el paso del tiempo, mi esposo, yo le compartí a mi esposo y mi esposo me decía, no, pues yo no, la verdad yo no creo, vete tú, si quieres vete tú, pero yo no, yo soy católico. Mi mamá siempre me inculcó eso. Yo, mira, no, que mira, vamos, es bien bonito, sientes un alivio muy padre. Y me decía, no, no voy a asistir, si quieres vete tú. Entonces se hace un culto de matrimonios y lo invito. Y aceptó ir, a final de cuentas aceptó ir. Entonces cuando estábamos ahí, dice el pastor, pues que nos tomáramos de la mano y nos dijéramos que pues todo iba a estar bien y que nos pusiéramos de acuerdo y en todas las cosas que queríamos hacer íbamos a estar bien. Entonces él volteó y me vio y me dijo, pues yo nunca estaría de acuerdo contigo en nada porque aquí se hace lo que yo diga, no lo que tú dices. Entonces salió de la iglesia y pues ya dejó el culto. Entonces yo cuando se acaba el culto salgo y me voy a la casa, él ya estaba allá. Entonces me dice, no, dice, tú quieres asistir a esos lugares cuando esos lugares lo único que quieren es que la mujer haga lo que quiere y que no sé qué, porque pues él es muy posesivo. Entonces así, con el paso del tiempo, nuestra niña seguía en el hospital, pero nosotros no desistíamos. Seguíamos ahí, seguíamos, y así pasaron 2 años nosotros en esa iglesia cristiana. Entonces con el paso del tiempo tuvimos que venir a vivir a Atizapán porque nuestra bebé se volvió a poner muy grave, tan grave que la intubaron a ella. Entonces en el hospital me pedían que yo estuviera cerca del hospital porque yo vivía hasta por Huehuetoca, entonces para llegar de ese tramo al hospital era como 1:30 o 2 horas. Entonces los doctores me decían que por el problema de mi niña tenía que estar un poco más cercana al hospital. Entonces decidimos venir a vivir a Atizapán, a la casa de mi mami. Entonces trajimos a la bebé, pues ya la desintubaron, salió gracias a Dios. Entonces entre todo eso tuvimos muchos problemas, dejamos la iglesia, se vino la pandemia. Entonces pasaron muchas cosas. Pero dentro de todas esas cosas, después de que pasó la pandemia, yo entro a trabajar, pero en contra de la voluntad de mi esposo, porque él no quería que yo trabajara. Entonces trabajaba de noche y pues eran muchos problemas. Él es una persona muy celosa, una persona que
que pues quería que solamente se hiciera lo que él decía, aún nosotros asistiendo a la iglesia cristiana. Pero entonces yo no veía ningún cambio de él, nosotros íbamos, cantábamos, nos tirábamos, le pedíamos perdón a Dios por todo, ¿no? Entonces, pues ya salíamos de esa iglesia cristiana, volvíamos a casa y era pelear, y pues me decía, ¿eso vas a tu iglesia? Y pues sí, tú también, y era de pelear. Entonces cuando yo me meto a trabajar, en un día llegué de trabajar en la mañana, pero por lógica pues uno está cansado, está derrotado, ¿no? De tanto problema, de pensar que la palabra que nosotros escuchábamos no hacía nada en nuestras vidas, no obraba. Entonces yo fui a comprar comida al restaurante Doña Leo. Ese día llegué yo de trabajar en la madrugada, en la mañana, y mi niña tenía mucha hambre y yo con sueño y sin sueño me paré y fui al restaurante de la hermana Leo. Digo, en ese entonces yo no sabía que ella era hermana, no era cristiana, que era cristiana, no lo sabía. Entonces llegué yo ahí, pero un día antes había peleado yo mucho con mi esposo porque, pues por lógica, él no quería que yo trabajara, pero pues estábamos pasando por una crisis muy difícil. Entonces por eso me había ido yo a trabajar, fui, compré comida al restaurante Doña Leo. Entonces ahí empezamos a tocar el tema de Dios porque me vio muy afligida y me dijo que si me podía ayudar en algo, y yo le dije que pues tenía muchos problemas, que aún yo asistía a una iglesia cristiana y que era cristiana, pero pues no veía ningún cambio, y mi vida era muy pesada, teníamos muchos problemas mi esposo y yo. Entonces ella me dijo, ¿cómo es cristiana? Dice, yo también soy cristiana. Y dije, ay, pues mucho gusto, hermanita. Pero ella nunca me pronunció hermana, ella me dijo, mucho gusto, Nati. Entonces ella me empezó a compartir la palabra. Y yo le dije, pues yo también soy cristiana y asisto en una iglesia que se llama Montemaría. Y ella me dijo, no, mi iglesia se llama Buenas Nuevas, Atizapán, México. Dije, ¿y dónde queda eso? Entonces me dijo, pues si quieres te puedo compartir la palabra. Entonces ella empezó a compartirme la palabra y me decía, ¿y usted cree que tiene pecados? Y yo le decía, tengo muchos pecados, pecados que no me han dejado vivir todo este tiempo que tengo con mi esposo, porque él dice que pues yo soy una mujer pues mala, una mujer que tiene muchos errores en su vida, muchos pecados, y eso no nos deja vivir bien. Entonces ella me dijo, pero si usted es cristiana debe de saber que usted ya no tiene pecados. Le digo, pues sí, yo tengo muchos pecados, dice mi esposo. Su esposo puede decir muchas cosas, pero la Biblia dice que nosotros ya no somos pecadores, nosotros ya no tenemos pecados, perdón. Entonces yo le dije, no, pero pues en nuestra iglesia donde yo asisto dice que nosotros tenemos que pedir perdón todos los días a Dios. Me dijo, no, usted está mal. La invito a que leamos Hebreos 10, versículo 14 hasta el 17, y empezamos a leer, y en esa palabra dice así, dice, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces yo le decía, ¿y eso dice la palabra? Sí, véalo, me dice, vea la Biblia, porque ella sacó su Biblia en ese momento. Y yo le dije, ¿y entonces yo ya no tengo pecados? Y me dijo, no, usted ya no tiene pecados. Si usted cree que ya no tiene pecados, no tiene pecados, porque la Biblia dice que usted no tiene pecados. Y yo le decía, pero es que mi esposo dice que
que no, que yo soy una mujer pecadora, que yo soy esto, que yo soy el otro. Y decía, pues sí, tiene razón, yo he sido pues una persona a lo mejor con defectos, con pecados, pero pues él también ha pecado y él no ve los suyos. Entonces ella me decía, usted debe de creer lo que dice la Biblia. Entonces yo regresé al otro día, ella me siguió compartiendo la palabra y me seguía leyendo citas de la Biblia. Yo decía, en realidad no tengo pecados, hermanita Leo. Y me dice, no, señora Nati, usted no tiene pecados. ¿Usted cree que no tiene pecados? Y yo decía, pues voy a creer que no tengo pecados porque yo quiero ser libre ya, quiero sentirme sin esas cargas. Y ella me decía, pues no tiene pecados. Entonces le dije, está bien, creeré que no tengo pecados. Y ella me dijo, bienvenida a mi iglesia. Ahora sí le puedo decir hermana. Y le dije, Dios del cielo. Entonces así pasaron los días y yo iba todos los días a escuchar la palabra y ella me seguía predicando y me enseñaba citas bíblicas. Entonces un buen día llegué a mi casa y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya no quiero asistir a la iglesia de Montemaría. Y me dijo, ¿cómo? Dije, no, ya no quiero asistir. Hoy me han dado la palabra de verdad. ¿Y qué crees? Que nunca más me vas a volver a decir que soy una mujer de lo peor, porque Dios ya me perdonó. ¿Quién eres tú para no perdonarme? Y me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé a dónde te has metido. Y le dije, vamos, te invito. Y me dijo, no, pues ¿cómo crees? Dice. Entonces nosotros ya estábamos por bautizarnos en aquella iglesia y le dije yo, pues ¿sabes qué? No me pienso bautizar. Me dijo, no, ¿qué cómo? ¿Qué te pasa? Es que estás mal. Y le dije, pues no estoy mal, he decidido no bautizarme. Y me dijo, pues dime qué te han dado para que tú puedas creer en eso. La palabra, me han enseñado que en realidad hay un Dios vivo. Entonces yo llevé a mi esposo con la hermanita Leo, le compartió la palabra a ella, su esposito. Él no quería creer, le costó mucho trabajo creer, pero a hoy le doy gracias a Dios y toda la gloria a Dios porque mi esposo terminó creyendo. Ahora nuestras vidas han cambiado en la vida de Cristo, en la vida en la que hoy estamos. A hoy sí nos sentimos unas personas libres, a hoy sí sentimos que nuestras cargas se han ido de nuestras vidas, no tenemos problemas. Digo, ha habido todavía algunas cosas, que faltan por cambiar, pero Dios ha obrado magníficamente en nuestras vidas. Hemos creído que en realidad no tenemos pecados, tratamos de llevar una vida tranquila. Tenemos una hija, como les vuelvo a repetir, que hoy es sana, la niña está súper bien. Dios nos ha dado mucha gracia en nuestra vida, ha obrado de una manera sorprendente. Él a veces no cree, sigue todavía pensando que pues en realidad tardó en creer, pero ahora es salvo, somos salvos y estamos muy agradecidos con Dios porque en esta vida de salvos la vida es muy diferente. En automático cambiaron nuestras vidas, entre él y yo. Hoy no tenemos problemas, tenemos aflicciones como todos, pero esos problemas los cuales nosotros teníamos en tantos años se han acabado tan solo en meses, porque tenemos meses de haber recibido la salvación. Pues yo los invito a que ustedes crean que Dios es un Dios vivo y que todas sus promesas las cumple, que todo lo que nosotros queramos pedir, hagamos oración porque Él nos escucha. Yo sé que Él nos oye y no deja de lado ninguna súplica de la cual nosotros podemos hacer. Esto es todo y le doy gracias a Dios por mi nueva vida, porque yo acabo de nacer hace 4 meses y me siento muy feliz. Eso es todo. Hasta luego. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización.
El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, el libro de Génesis capítulo 1, del versículo 20 voy a leer. Así dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y encerrad en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios a todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hasta el versículo 31 he leído. La verdad que Dios había creado al universo y este planeta donde nosotros estamos viviendo. Es maravilloso, ¿no? En este siglo como XXI, entre muchos países y entre los científicos quieren investigar a la estrella, a la luna, pues se está enviando cohete, y también hoy en día está planeando para llegar otra vez la persona a la luna. Así está planeando Estados Unidos y China, y también de otros países. Incluye Corea del Sur también está intentando para avanzar esta área. Pero lastimosamente, ¿no?, en el lugar de
sistema solar, en un único lugar, puede vivir la gente, porque para vivir la gente sí o sí tiene que tener algo de condiciones, ambientes. Por ejemplo, ¿no? Número uno, sobre aire. Es decir, que dentro de aire, ¿qué tiene que incluir? Oxígeno. Ustedes tal vez pueden tener la oportunidad de viajar en una montaña más de como 4.000 metros del nivel del mar. En aquel entonces se encontrará la dificultad. Por la altura, por falta de oxígeno, se nota que la gente puede cansar, vomitar. En el año 1998, creo que era como abril, ¿no? 3 de abril, Dios nos envió a La Paz de Bolivia como misionero de Bolivia, porque todavía no estaba funcionando la iglesia de Misión Buenas Nuevas en Bolivia. En aquel entonces acompañaba los pastores, ¿no? Junto con el pastor Oh Song-gyun de Corea del Sur con su esposa, también pastor Yong-hae Lee con su esposa y nuestro matrimonio. Al llegar al aeropuerto de Alto, la ciudad Alto de Bolivia, es como llamamos como aeropuerto de La Paz, ¿no? En aquel entonces me afectó por altura y oxígeno, ¿no? Porque dentro de aire no estaba mucho y oxígeno. Porque yo estaba mareado y no podía respirar bien. Era muy difícil. Y luego, por la gracia de Dios, yo vivía durante un año en una casa que alquilada, ¿no? Y ese lugar era muy como alto, más alto que la ciudad, como centro de la ciudad de La Paz. Creo que el centro es como 3.700 metros, pero creo que nuestra casa estaba quedando como más o menos 3.800 o 900 por ahí. Es último lugar, cima de la montaña, ¿no? En la avenida de Periférica, todavía ahora estoy recordando de nombre de Periférica. Y el auto como microbús que llegaba, 270, 260 y también 253, creo que era como un boliviano, porque casi 5 bolivianos es $1 o $1, pero era muy barato para usar como pasaje, para bajar a centro y subir a nuestra casa. Y a veces 2 veces, ¿no? Tenía que cambiar transporte. Pero mientras tanto que yo estaba leyendo la Biblia con gran voz, ¿no? Como que quería aprender la palabra de Dios o español, ¿no? Por eso yo empecé a leer con voz, así dijo, ¿no? Y dijo, Dios, he aquí que os he dado toda... difícil. Como si fuera que estaba corriendo 100 metros con toda la velocidad, ¿no? Y luego pasando 1 hora me cansaba, me desmayé. Además, no podía digerir mi estómago mientras tanto que comía. Pasando un año, bajó mi peso 10 kilogramos. Uy, de repente, flaquito, ¿no? Ya no es necesario hacer dieta, porque automáticamente por vivir ya podía hacer dieta, flaquito. Significa que Dios ya nos entregó este planeta donde la gente se queda. En ese lugar sí o sí tiene que instalar ambiente natural,
como naturaleza y bosque, la tierra y poco agradable de clima. También tiene que instalar de agua, oxígeno, etc. Por eso Dios había creado las plantas, árboles y también frutas para que coman entre los animales y los hombres. Imagínense, ¿no? Todos los animales se buscan solamente la carne de los animales. Creo que se acabarán los seres vivientes. Porque si coma y comiendo todo carne, entonces se acaba. Pero gracias a Dios, porque como tipo de conejos, caballos, hasta vacas, ¿qué comen? Ellos buscan la carne de cerdo o la carne de oveja. No. Aunque su tamaño, su cuerpo, ¿cómo está? La vaca, grandote, ¿no? Y su panza grande, pero todo el día está comiendo pastos verdes, etc. Si querías satisfacer por la carne de oveja, cada día cuánta oveja debería comerlo. Y luego más tarde ya las ovejas se escapan hasta la cima de montaña, ¿no? Porque sálveme, porque todas las vacas me persiguen, oh Dios mío, no. Por Dios está controlando. Algún animal puede comer solamente las carnes, como el león, tigre, leopardo. Pero algunos animales solamente comen peces. Aunque alguno puede comer también frutas, como hipopótamo, creo que está comiendo muchas cosas. Hipopótamo es muy extraño, ¿no? Su diente, ¿cómo está? Y sale diente uno de como abajo, 2, 3, pero no está recto, no tampoco filoso, ¿no? Sino que como doblado. A veces yo tenía curiosidad, ¿no? Con ese diente, ¿qué es lo que va a comer? Pero alguna persona si mete sandía, tamaño ¿no? Y mete a su boca, y come. ¡Wow! Si cada día si solamente come sandía, entonces un montón de sandía debería llevarla, ¿no? Pero creo que está comiendo carne también. Significa que Dios había creado las plantas verdes, frutas, para dar alimentación para los aves, animales, etc. Hasta los hombres. Cuando yo vivo en Sudamérica, ¿no? Cada país es diferente de frutas están llevando. Ambiente diferente, clima diferente, alimento diferente. Pero según mi punto de vista, este país Chile es más bendito que otros países sobre alimentación. ¡Wow! Mucha cosa hay. Entre variedad de las frutas. Cuando nosotros visitamos al mercado, se llama La Vega, ¡wow! Todo el año está lleno de frutas, todo el día, lleno de frutas buenas, hasta como aguacate, como se dice, palta, ¿no? Significa que cada país está produciendo alimentaciones, frutas. ¿Para qué? Para mantener la vida de seres humanos y animales. Dios había preparado alimentación, también instalación de aire y también no faltaba todavía agua. ¡Qué bendiciones! Automáticamente todos los hombres deberían alabar al Señor.
También el día de quinto, ya Dios creó los peces, cada especie de peces. Cuando nosotros podemos llegar al mercado central, donde se vende pescados, hay mucha cantidad y variedad está vendiendo. Porque ya Chile ya tiene Océano Pacífico, ¿no? Por eso y está pescando, vendiendo. Pero cada peces tiene especie totalmente diferente. Además, cuando pone huevo, cada huevo ya son diferentes especies. Merluza da huevo, ese huevo no va a transformar como salmón. ¿Por qué? No hay manera de transformar para hacer diferente clase. Sí o sí, tiene que ser iguales. Qué raro, ¿no? Algunas veces yo estaba observando que como pez, como tipo hembra, y poniendo huevos sobre plantas de mar o algún lugar de arena dentro del mar, en aquel entonces, y busca peces macho y pone su semilla encima de huevos. Y luego, más tarde, va a transformar cada huevo y sale como peces. Algunos, así se hace. Significa que cada peces tienen diferentes clases, diferentes especies, por eso busca de su clase. No es que se cruza otro y más tarde y la cabeza se ve merluza, pero su cola se ve como salmón. Ay, ¿qué es esto? Y carne es rojo. La gente ya será confundido. Es como igual que, ¿no? Cuando nosotros viajábamos de Costa Rica hacia Nicaragua, cruzando de frontera de Nicaragua, yo estaba observando el campo que estaba cultivando árbol de papaya. Estaba riéndome, ¿no? ¿Por qué? Mire, nunca he visto en otros países ese tipo de papaya. Porque árbol más o menos se ve como 1,5 metros, pero delgado, ¿no? Porque árbol de papaya no tan grueso, ¿no? Delgado, pero ¿cuántas frutas de papaya está pegado? Y también, ¿qué tamaño de fruta de papaya está pegado? Uno, no sé muy bien, no medí, pero según mi vista de auto, se veía como más de 40 centímetros de distancia, ¿no? Hasta 50. Y eso no solamente 2, uno de 10. Entonces, delgado, ese árbol es delgado, pero toda parte está poniendo grandote, como si fuera sandía. ¡Wow! ¿Cómo aguanta ese árbol de ese peso? Se veía muy maravilloso. También, la gente no puede comer todo, ¿no? Una sola vez. Porque tamaño, así tamaño, como si fuera el tamaño de sandía. Entonces, ¿cómo la gente puede comer? Porque papaya solamente poquito, ¿no? Se corta y come así nomás. Creo que 2 veces o 5 veces tiene que cortar para comer, como 5 días, la familia. Maravilloso es que papaya también es diferente de clase, existe. Yo
por primera vez yo probé papaya en Jamaica, cuando yo estaba siendo como misionero de Jamaica. Cuando yo probé y papaya, se corta la mitad, pero tamaño era como tamaño de la mano, pequeño. Y adentro está lleno de semilla, pero como su pulpa, así pulpa, su pulpa color, ¿cómo puedo decir? Rojo, ¿no? Rojo. En aquel entonces echando y limón y sacando poco a poco con cucharita, era muy delicioso y rico. ¡Wow! No puedo olvidarme ese sabor. Tal vez una vez yo tengo que viajar a Jamaica, ¿no? Para conocer 3 cosas. Uno es sabor de papaya otra vez. Y también sabor de... ¿Qué hay? Langosta. ¡Wow! Cuando nosotros fuimos allá a la playa, y la gente, pescador, ¿no? Y teniendo flecha para lanzar adentro del mar, ellos lanzó y sacando de langosta viva y nos vendió. ¡Wow! Era muy rico también. Y otra cosa, café. Café de Jamaica. Según mi conocimiento es número 1, ¿no? Su marca es Blue Mountain. Blue Mountain es muy caro. Blue Mountain. Sabor, aroma de café de Blue Mountain ya es muy, muy rico. No conviene, no puede comparar con otros, como café de Costa Rica, de Colombia, no. Para mí, Blue Mountain es número 1. Disculpe, acá está Diácono Roberto Hall. Pero cuando yo voy a Costa Rica, y creo que me ofrecerá cafecito de Costa Rica, voy a tomar bien. A mí me gusta café de Costa Rica y Colombia, pero superior es Blue Mountain. Ya. Nosotros tenemos que agradecer al Señor, ¿no? Porque está listo para vivir, para mantener nuestra vida. Además, Dios había levantado a Adán como si fuera el dueño de este planeta, para enseñorear, para dirigir, para dominar, fortificar, multiplicar, así dice, ¿no? Significa que Dios es creador, el dueño del universo, el dueño de este planeta, pero le encomendó todo poder antemano de Adán. Eso es. Además, ¿no? Las aves, vea, las aves, ¿cómo puede volar? Las aves si pone dentro de aire de universo, no puede volar, no puede volar, no puede girar eso, dar la vuelta, no. Sí o sí tiene que usar su ala corriente de aire, porque hay corriente de aire. Cuando nosotros no podemos ver, pero al mirar la montaña, las aves solamente extendió su ala y para. Pero está parada la ave sabe cómo domina corriente de aire. Yo estaba observando que la ciudad de Arequipa hay un lugar mirador para ver las aves, se llama cóndor grande, ¿no? Y ala muy, muy grande. Ellos viven solamente una montaña muy alta donde no alcanza ser humano, ¿no? Pero en ese lugar y puso mirador para que visiten los como visitantes, ¿no? Turistas. En aquel entonces, cóndor ya extendió su ala y vuela.
sube, baja, y luego al ver conejo, ya caza. Significa que Dios preparó expansión para que vuelan las aves. Ya sabe que casi todos los peces, no todo, ¿no? Pero casi todos los peces dan huevo. Este huevo debe crecer y luego empollar para que nazca crías. ¿Es cierto? También las aves, la mayoría de las aves pone huevo y pasando tiempo ya puede salir crías. 2 veces están saliendo, naciendo. Se llama nuevo nacimiento. Significa que todos los peces, casi todos, no todos, las aves, es como símbolo de los justos. Porque los salvos habían sido como pecadores, ¿es cierto o no? Nosotros ya éramos pecadores, que estábamos quedando bajo la ley. Nosotros no podíamos cumplir el mandamiento de Dios, por eso ya teníamos que recibir castigo eterno. Siempre nosotros decíamos que Señor, perdónenos, perdónenos. Pero un día, por la gracia de Dios, podíamos escuchar el Evangelio. Podíamos entender que nuestro Señor Jesucristo ya quitó el pecado del mundo y también murió en la cruz para limpiar todos nuestros pecados. En el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice que con su sangre entró en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, rociando 7 veces con su sangre sobre el propiciatorio, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Un día en mi corazón llegó esta palabra, como la redención eterna. Un día Dios me hizo entender sobre la salvación. Un día Dios me hizo entender sobre el perdón eterno por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendiciones que ya yo fui renacido, yo fui recibido la gracia de Dios! Desde aquel tiempo, Dios empezó a trabajar en mi vida. Qué raro, ¿no? Anteriormente a mí me gustaba ganar mucha plata para vivir mejor que otra persona en este mundo. Yo estaba teniendo un deseo de comprar la casa, quería ganar mucha plata para ser rico. Pero un día Dios me cambió. Dios me hizo vaciar mi corazón para que yo ingresara en la escuela teología de Misión Buenas Nuevas para aprender la palabra de Dios por medio de nuestro pastor Oxupa. Aprendiendo la palabra de Dios, también Dios me hizo entender para vivir por la fe. Y casándome con mi esposa, nosotros fuimos enviados a una ciudad, se llama Yangsan, cerca de Busan, empezando a vivir sin trabajar, ¿no? Solamente quedándonos en la iglesia, predicando la palabra de Dios, ya nosotros podíamos sustentar la vida, naciendo 2 hijos. Ya de repente, ¿no? Un día Dios nos envió a Jamaica para ser misionero. Estaba pensando que yo no soy una persona que habla el idioma inglés. No soy una persona que tiene capacidad de aprender diferentes idiomas. Pero solamente Dios me entendió, solamente me dio un entendimiento que Dios cuando me envía a cualquier lugar, no tengo que tener miedo, sino que yo tengo que aceptar la guía de Dios. Porque Dios va a abrir camino, Dios va a proteger, Dios va a hacer
cosa maravillosa. Esa es la verdad. Al principio ya no veía, ¿no? Pero un día Dios me envió a la ciudad de La Paz, de Bolivia. Desde aquel tiempo empecé a aprender idioma español, también abriendo seminario, convocando a los bolivianos para ser como evangelistas. También Dios me envió a Paraguay y haciendo clase de seminario para establecer muchos siervos de Dios. También Dios me envió a Costa Rica para que yo predicara la palabra de Dios. Cada día está participando por medio de Zoom, diácono Roberto Hall, el que escuchó el Evangelio y también aprendió la palabra de por mí hace como 10 años atrás ya. Hasta ahora está permaneciendo en la iglesia. También durante 2 años está siguiendo, estudiando la palabra de Dios. Significa que Dios ya tenía plan para mi vida. Es como igual que Dios estaba teniendo plan, un pez y también una ave, también un animal. Todas las criaturas, Dios tiene plan. Además, Dios ya tiene un gran plan para los salvos. Con los que saben el Evangelio, Dios quiere aprovechar, usar la vida de los salvos. Entre ustedes, también si tienen la decisión para vivir por el Evangelio, Dios abrirá camino nuevo para que ustedes prediquen la palabra de Dios, para que ustedes vivan por la fe. Es muy importante. Ya, vamos a ver esta palabra. El versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre de nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Significa que Dios ya quería formar el hombre. Es totalmente diferente que los animales. Por eso yo estaba contando en la clase número 1, hoy nos toca número 7, estaba diciendo que entre los animales no tienen el espíritu que tenemos nosotros. Sin tener este espíritu, al morirse, se acaba su vida. No existe la vida eterna. Pero Dios formó a los animales, Dios creó a los hombres por su imagen. Significa que Dios es espíritu, por eso nosotros tenemos nuestro espíritu. Teniendo este espíritu, tal vez puede sentir vacío de corazón. ¿Alguien se siente? ¿Por qué me siento como soledad? ¿Por qué me siento que está vacío de mi corazón? ¿Por qué me siento infeliz, que no tengo nada de ánimo? Tal persona sí o sí tiene que entender que está desconectado con Dios. Por eso se siente infeliz, se siente como soledad, así podemos decir, ¿no? Soledad. Y la gente se siente como vacío de corazón, no tiene nada de ánimo de vivir. Sí o sí tal persona ya no tiene creencia en Dios. No está recibiendo la alimentación espiritual. Al revés, cuando la gente está siendo pecador, la gente está siendo soledad, pero se siente infeliz, cuando uno que reciba el perdón de los pecados, uno que reciba el amor de Dios, la gente se cambia.
La gente va a tener gran ánimo de su corazón, va a tener fuerza espiritual. Tal persona ya va a decir con testimonio, ya puede amar a Dios, puede predicar el Evangelio, puede vivir por la fe. Es correcto. Por eso, entre los animales, no pueden formar instituto de aprender idioma coreano, inglés, español. ¿Alguien se encuentra algún animal entre los gatos, perros que hablan coreano? Presénteme, voy a regalar. Hay muchos perros que están viviendo en Corea del Sur, pero no aprenden coreano. Entre muchos perros que viven en la casa de los coreanos, que hablan coreano todo el día, pero solamente nunca había dicho que papá, tengo hambre, mamá, me da chorizo. Nunca, ningún animal. También, ningún animal pueden formar, entre los caballos pueden orar al Señor. Señor, hoy en día COVID-19 es peligroso. Muchos hombres mueren por la enfermedad COVID. Pero esta enfermedad tal vez va a contaminar a los caballos. Nosotros, protégenos, por favor. Por favor. Orando, alabando entre los caballos. ¿Se hace? Si alguien que hace grabación de video, por favor, presénteme. No puede alabar, no puede hacer culto, no puede hacer oración, no puede buscar a Dios. ¿Quién tiene religión? Aunque un hombre que vive como igual que animal, porque al mirar documental, los que viven en Amazonas, entre los niños, viven como igual que cerdo, porque en la casa, misma casa, y vive a algún lado, ya está durmiendo cerdo, y a algún lado está durmiendo los hombres. Algunos ya desnudos, todavía en este siglo ya existe, pero ellos tienen religión. A veces puede orar a la luna, al sol, busca. Comparando la vida de los perros que están viviendo en departamento y teniendo su cama, teniendo especie de como especial de alimentaciones, cada día con aire acondicionado, viviendo, pero nunca va a orar, nunca va a cantar, nunca va a aprender diferentes idiomas, ni leer la letra, ¿no? Pero como si fueran animales que viven en Amazonas, no tienen nada que ver de desarrollo del mundo, ni quisiera saber celular, internet, wifi, pero ellos hablan, conversan, oran a los ídolos. ¿Qué es lo que quiero decir? Ser humano tienen alma y espíritu en su cuerpo. Pues al morirse no se termina su vida. Ya va a seguir su vida. Va a seguir al morirse su espíritu, sí o sí tiene que presentar ante Dios para recibir el castigo eterno. Dios un día va a llamar cada uno de nosotros. Vuelva. Para juzgarlo. Por eso, ser humano tienen la tarea grande. ¿Cuál es? Sí o sí tiene que vencer el juicio eterno de Dios. Si tuviera poco de pecado, será lanzado al infierno. La gente, ¿cómo puede ser purificado, justificado, santificado y perfeccionado? Eso es la tarea grande. Yo explico la tarea grande por medio de esta clase de evangelización, para que la gente reciban la salvación por la gracia de Dios.
Gracias. Hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros aprendamos la palabra del Señor. Dios crió a los hombres como su imagen, por eso nosotros ya tenemos el espíritu y alma para adorar al Señor. Señor, espero que nos bendiga constantemente. Además, Señor, espero que utilice cada uno de nosotros para que nosotros prediquemos el Evangelio al mundo. Gracias, Señor, por permitir esta clase de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Taller de evangelización con el pastor Mario Verdugo, pastor principal de la iglesia Casa de Sion en Iquique, Chile, con el tema la justificación. Amén, el Señor les bendiga. Continuamos con esta tercera sesión con el tema la justificación. Una vez más le doy gracias al Señor por poder compartir la palabra de nuestro Señor. Amén. Vamos al libro de Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Palabra del Señor. Qué poderoso y maravilloso poder entender en nuestra vida de fe, en nuestro corazón, que nadie será justificado por las obras de la ley. Por la ley. A la verdad, para nosotros como seres humanos, como hombres, es imposible que podamos cumplir la ley. ¿Por qué? Por la esencia, la esencia del mal, del pecado que mora en nosotros. Imposible que nosotros podamos cumplir la ley. No así nuestro Señor Jesucristo, que fue el único que pudo cumplir la ley, Jesucristo el Señor, donde Él podemos ver que su corazón no es el mismo corazón que tenemos nosotros los hombres. El corazón de Cristo es un corazón santo, un corazón puro, un corazón limpio. Entender que Él no fue engendrado por hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y no así nosotros, que la verdad no podemos cumplir la ley. También podemos ver que nadie pudo cumplir la ley. Del tiempo de Moisés al tiempo de Jesucristo, nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros, a través de Él, a través de Jesucristo, nosotros podemos alcanzar esta gracia maravillosa. El Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista en el libro Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado del hombre es Jesucristo, a través de esa sangre poderosa. Él se ofreció a sí mismo para morir por nuestros pecados. Él pagó nuestra culpa, Él pagó nuestros pecados. Amén. Y por eso que es importante creer en la obra redentora de Jesucristo. Y todo aquel que cree en Jesucristo es salvo, es justificado. Por eso dice acá, lo leo nuevamente, Gálatas, capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Así también lo dice esto y lo podemos ver en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, verso 20. También dice la palabra del Señor que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley delante de Él. Mire, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Ahí podemos entender entonces por qué Dios estableció la ley. No para cumplirla, porque no podemos, sino que la estableció para el conocimiento del pecado, para ver nuestra condición humana. Amén.
y nosotros podamos, a través de la ley, llegar a las plantas de Jesucristo. Aleluya. Mire, también el libro de Gálatas. Volvamos a Gálatas, capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Verso 11 vamos a leer ahora. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. Amén. Gloria al Señor. Aquí está la respuesta. Qué importante que nosotros podamos tener esta fe en nuestro corazón y alcancemos la justicia de Dios. Alcancemos esta gracia, esta misericordia de Dios, el cual nos justifica, nos hace justo, y como dice su palabra, el justo por fe vivirá. Leo nuevamente el verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Se fija? O sea que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. ¿Qué más dice el 12? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Claro, porque el pueblo de Israel, en el primer pacto, el pueblo de Israel se comprometió a cumplir toda la ley. Pero un punto que le falte ya no es todo. Entonces se hace maldito, dice la palabra del Señor. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Claro, porque si la pudiera cumplir toda la ley, viviera por ella. Pero lamentablemente el hombre no puede, por nuestra condición humana, por nuestra naturaleza humana, por lo que está en nuestro corazón, que es el mal. Como dijo el apóstol Pablo, yo quiero hacer el bien y no puedo, por el mal, por el pecado que está en mí. Ahí podemos ver también, como dice en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17 habla del corazón del hombre. Habla y muestra la palabra del Señor cómo es nuestro corazón. Mire, vamos al libro de Jeremías. Capítulo 17, como decía. Aleluya. Jeremías. Capítulo 17. Verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí podemos ver y conocer nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Mire, su corazón y mi corazón es engañoso y perverso. No así el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que no era corazón de hombre. El corazón de hombre dice que es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice la palabra. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿quién conocerá nuestro corazón? El Señor. El Señor conoce nuestro corazón. Ni siquiera a veces nosotros podemos conocer nuestro corazón. Pero la palabra nos revela, la palabra nos muestra cómo es nuestro corazón, que es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas, queremos cumplir la ley, y siempre le vamos a fallar a Dios, siempre le fallamos, de alguna u otra forma. Podemos hacer 6, 7 cosas bien, pero ya el resto no podemos. Por ejemplo, la ley. Si usted cumple 6 mandamientos, está bien. Y si usted se esfuerza para cumplirlo y no puede, ya no cumple los 10 mandamientos. Porque la palabra dice que es todos los mandamientos. Acá en el libro de Gálatas, capítulo 10, nos muestra, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se fija? El hombre que no cumple toda la ley se hace maldito. Entonces usted puede decir, no, yo cumplo 9 mandamientos.
el número 10 no lo puedo cumplir, pero ya no es todo. Por eso que el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Romanos capítulo 7, que dice que por la ley, por medio de la ley, él pudo conocer su condición, que era pecador, porque en él estaba la codicia. Por ejemplo, el mandamiento número 10 es la codicia. No codiciaréis, dice. No codicies, no codiciar. Que imposible para nosotros no codiciar. Mire, vamos al libro de Romanos, nuevamente, capítulo 7. Dice acá, verso 7, dice el apóstol Pablo: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley. ¿Se fija? Que el apóstol Pablo conoció el pecado a través de la ley. Por eso que dice la palabra que la ley es el conocimiento del pecado. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la ley es fundamental, es importante, porque la ley nos lleva ¿a dónde? A las plantas de Cristo. Acá en el libro de Gálatas, leo nuevamente, pero ahora Gálatas 3, 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén, gloria al Señor. Entonces la ley a nosotros nos lleva ¿a dónde? A las plantas de Cristo. Es como el medio de transporte. Así como, por ejemplo, usted lleva o manda a sus niños al colegio en un furgón escolar, esos furgones amarillos, al menos acá en Chile son amarillos, usted manda a su hijo al colegio, también es el medio de transporte para que ellos lleguen al colegio. También la ley es el medio de transporte para que nosotros lleguemos a las plantas de Cristo. Como dice acá, lo leo nuevamente, Gálatas capítulo 3, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, el medio de transporte, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso poder entender en nuestro corazón que solamente por la fe nosotros somos justificados delante del Señor. Solamente por la fe nosotros somos justos delante del Señor. Por eso dice acá, el justo por fe vivirá. Aleluya. Además, el apóstol Pablo nos enseña ahí en el libro de Romanos capítulo 1, como dice la palabra del Señor, que el justo por la fe vivirá también. Romanos capítulo 1, verso 17. Pero antes mire qué dice el verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se fija qué importante creer? Por eso que el apóstol Pablo, él no se avergonzaba de decir yo soy justificado. Es que ¿cómo tú vas a ser justificado? ¿Cómo tú puedes ser justo si pecas? Sí, siempre vamos a pecar, hasta el último día de nuestra vida, hasta el último suspiro vamos a pecar, aunque sea con nuestros pensamientos vamos a pecar. La codicia, el deseo, vamos a pecar. Pero ahí podemos ver el amor de Dios, que conociendo nuestra condición, Cristo aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros, aleluya. Por eso que el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo de decir que soy justo y justificado, soy justificado, aleluya, no por mis obras, sino que por la obra perfecta que hizo Jesús en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz dijo, consumado es, hecho está. Él se llevó el pecado, aleluya, santo sea el Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todo el mundo. Eso quiere decir que la salvación es para todos, porque el Señor quiere que todo el mundo se salve. El Señor no quiere que nadie se pierda. Por eso que Dios estableció los ministerios, estableció a los evangelistas, pastores, maestros, para que la gente pueda conocer a Cristo, para que la iglesia sea edificada en su fe. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Qué más dice el 17? Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por Cristo y para Cristo. Aleluya. Como está escrito, más el justo
por fe vivirá. Por fe y para fe. Qué importante la fe en nuestro corazón. Aleluya, aleluya, santo es el Señor. Esa fe, mis hermanos, que tuvo Abraham, esa fe que tuvo David, esa fe que tuvo Daniel al recibir la revelación, ¿cierto? Cuando él recibe la revelación de las 70 semanas, que se venía el Mesías príncipes, el Redentor, el Salvador, así como también el profeta Isaías cuando vio al Señor sentado en un trono. Aleluya, santo sea el Señor. Y él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así también el apóstol Pablo, él decía, quiero hacer el bien, pero no puedo por el mal que está en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él decía, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, santo sea el Señor. Mire Romanos 7, lo que le acabo de decir. Por ejemplo, el verso 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo, él reconoció y descubrió el pecado que estaba en él, este pecado que viene de generación en generación por la desobediencia de Adán. El hombre fue maldito, recibió el pecado. Por eso que el apóstol Pablo pudo descubrir esto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ya sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La intención del apóstol Pablo, o como toda persona, está la intención de hacer el bien, pero no lo podemos hacer, porque en nosotros no está el bien, sino que está el mal. Porque hago el bien que quiero, porque no hago el bien que quiero, porque no hago el bien que quiero, el verso 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces el apóstol Pablo pudo ver su condición humana, descubrir su esencia, su naturaleza, y la verdad el hombre no tiene opción. La única alternativa que tiene el hombre es Jesucristo el Señor. Por eso él decía, miserable de mí, en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La única opción que teníamos nosotros, o consecuencia del pecado, es la muerte. La muerte eterna en el Seol, en el lago de fuego, ese lugar donde dice la palabra que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Pero después en el verso 25 el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso poder descubrir el Evangelio en nuestras vidas, en nuestro corazón. Amén, y descansar en Cristo Jesús. Pero mucha gente que aún no descubre el Evangelio, se quiere esforzar, quiere hacer buenas obras, quiere cumplir la ley, quiere cumplir los mandamientos, y se está engañando a sí mismo. Se está engañando porque no podemos cumplir la ley por nuestra condición. Por eso que también, como hablaba, ¿cierto?, de estos grandes hombres de Dios, hombres comunes y corrientes como usted y yo, hombres de carne y hueso, pero ellos pudieron entender y conocer el Evangelio. Así como le decía y le hablaba de David, de Daniel, de Isaías, del apóstol Pablo, también de Abraham. Mire, acá en el capítulo 4 de Romanos, verso 3 dice, habla de la fe de Abraham, porque dice, mire, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe de Abraham, hermano, fue contada por justicia porque le creyó a Dios. Aleluya. Verso 4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Te fijas? Nosotros, el hombre que quiere obrar, el hombre que quiere hacer algo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
porque no podemos, quedamos endeudados. Y el Señor no es deudor de nadie. Mire, el verso 5, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aleluya, gloria al Señor. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién se refiere? A Cristo Jesús. ¿Que justifica a quién? Al impío. Su fe le es contada por justicia. Y también esto lo dijo David. Ahí lo señala, ¿cierto? El apóstol Pablo acá en el libro de Romanos, continuando el versículo 6. Como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Verso 7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria al Señor. ¿Por qué? Cuando el Señor no los inculpa de pecado, somos libres del pecado cuando creemos en Él. Cuando creemos en la obra redentora de Jesucristo el Señor. No por nuestras obras, sino por el mérito de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, muriendo en la cruz, para pagar su pecado y mi pecado. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Te fijas? Aleluya. Porque al que obra no se le cuenta el salario, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mire, ahí en el libro de Génesis, capítulo 40, podemos ver cuando José, ahí en la cárcel, mis amados amigos, hermanos, José que estaba preso, hermano, dice que llegaron dos hombres que también a su lado hay presos producto de un problema que hubo en el palacio real con Faraón. Uno era un copero, el otro era un panadero. Y los dos tuvieron un sueño. Mire, y ellos cuentan este sueño a José y José se los interpreta. Interpreta este sueño primeramente al copero, donde le cuenta de que él veía un racimo de uva, lo tomaba y lo exprimía en la copa y se lo volvía a dar al rey. Entonces José, ¿qué le decía? Que él en 3 días iba a retomar su cargo y iba a volver a servirle al rey. Pero no así el panadero. El panadero hablaba de 3 canastos. Le decía que en 3 días más, mire, esos 3 días, esos tres días, esos 3 canastos representan 3 días. Le dijo, tú en 3 días más vas a morir. ¿Por qué? ¿Qué le revelaba? ¿Qué le mostraba? Que en el canasto que estaba arriba habían manjares, habían pasteles, y esa representa la obra del hombre. Ese sueño, esa interpretación que José le daba a este panadero representa la obra del hombre. Le dijo, tú en 3 días más vas a morir. No así el copero. Le dijo, tú en 3 días más vas a recuperar tu cargo. Vas a ser perdonado. ¿Qué es lo que estaba haciendo el copero? Estaba esturgiendo, ¿cierto? Exprimiendo la uva con sus manos y colocándola en un vaso. Y eso representa la sangre de Jesús. La sangre de Cristo, que nos redime, que nos perdona, que nos da salvación, que nos da vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso poder entender el Evangelio y que esta enseñanza de este tercer discurso, ¿cierto?, que el Señor nos da con este tema de la justificación, el Señor pueda bendecir tu vida. Aleluya, gloria al Señor. Mire, para terminar, vamos nuevamente al libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Aleluya, gloria al Señor. Dice el verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Se fija? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Y el verso 9 dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Del juicio de Dios, ese juicio de Dios que se viene a la tierra, seremos salvos, seremos justificados. Amén. Somos justificados a través de la sangre de Jesucristo. El Señor bendiga tu vida. Quiero orar, quiero darle gracias al Señor y que esta palabra pueda llegar a tu vida, a tu corazón y pueda recibir la justificación en tu corazón. Eso se llama fe. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo que tú me has dado, por compartir tu palabra. Gracias por guiarme, Espíritu Santo. Que tu palabra llegue a cada corazón, a cada vida, Señor. Y cada uno de mis hermanos, y el que aún no te conoce, te pueda conocer y pueda recibir la justificación. Pueda ser salvo por medio de la fe, por haber creído en tu obra perfecta, en tu obra redentora, por haber creído en tu sangre poderosa. Esa sangre que nos perdona, esa sangre que nos redime, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Amén y amén. El Señor le bendiga. Agotado estás y no puedes orar, se te salen las lágrimas como la lluvia. El Señor conoce tu debilidad y con su amor te da protección. Alguien orando está por ti, orando está. Cuando tú sientes soledad, se derrumba el corazón. Alguien siempre está orando por ti. El Señor conoce tu debilidad y con su amor te da protección. Alguien orando está por ti, orando está.